noches a todos y a todas. Es un gusto que, como parte de las actividades de inicio del semestre par, el día de hoy tengamos con nosotros al doctor José Napoleón Guzmán Ávila, quien, como todos ustedes saben, y quienes no lo saben ya lo irán conociendo a lo largo de su carrera. Él es un profesor dentro de la facultad, es fundador del Instituto de Investigaciones Históricas, pero sobre todo lo que quiero destacar es que es uno de nuestros egresados. Igual que el doctor Juan Ortiz, que estuvo con nosotros el pasado lunes, el doctor José Napoleón Guzmán pertenece a la quinta generación de estudiantes de lo que en aquel momento era la Escuela de Historia. Nuevamente vuelvo a repetirles y a invitarlos para que le echen muchas ganas, muchachos, y espero yo que en un futuro próximo los veamos regresando a su aula mater para que nos den una conferencia, para que nos cuenten sus experiencias que han tenido como académicos. Para mí, decía que es un doble gusto porque también tengo el honor de que Napoleón Guzmán haya sido mi compañero de generación. El doctor José Napoleón no solamente ha sido fundador del Instituto de Investigaciones Históricas, también es ex rector de la Universidad Michoacana y por supuesto un gran profesor al que muchos egresados le deben la formación. Así es que el día de hoy pues, nos va a hacer una reflexión sobre el fascinante o las fascinantes sendas de la historia, reflexiones en torno a la formación del historiador. El día de ayer, en mi clase de seminario de investigación, hablaba con los jóvenes estudiantes precisamente de cuán importante es para nosotros el reflexionar sobre la historia, no solamente los procesos históricos, sino la importancia de la formación de un historiador. Y les he comentado en varias ocasiones que un historiador tiene que ser una persona de amplia cultura, un gran lector. Y bueno, pues esto es lo que nos ha llevado al resultado que el día de hoy tenemos aquí con un académico al que estamos presentando. No voy a decir más porque uno de nuestros estudiantes de segundo semestre se dio a la tarea de investigar quién es el doctor José Napoleón Guzmán y él hará una presentación mucho más puntual. Me parece que también esto es importante, que ustedes empiecen a tener la noción de presentarse en foros, de hacer un reconocimiento de sus profesores. Así es que dejo con ustedes a nuestro compañero que va a hablar del doctor Guzmán. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Rectificando por lo que dijo la doctora Teresa, el curricular que tiene el doctor Napoleón Guzmán es muy interesante porque el señor José Napoleón Guzmán Ávila, que es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la casa máxima de estudios de nuestra nación. Y también es profesor investigador titular de adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro también del Comité Técnico del Sistema Estatal de Archivos de Michoacán y presidente del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Morelia. También es notario que imparte diversas asignaturas en nuestra facultad, la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, de dicha institución en la cual nosotros estamos formándonos. Y es interesante saber que también el doctor Napoleón Guzmán, al igual que en la maestría en Historia y la maestría en Enseñanza de la Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma institución, ha sido asesor de tesis, tesinas, así como catálogos documentales a nivel de licenciatura, lo mismo que de tesis de maestría y doctorado. Y también pues una de sus notables obras que nosotros podemos consultar en la dicha facultad es el autor del libro Michoacán y la inversión extranjera, de 1880 a 1910, y coautor de la Historia General de Michoacán, tomos 3 y 4, Historia Mínima de Michoacán, y también es coautor del libro Pueblos, Villas y Ciudades de Michoacán en el Porfiriato, en el que se incluye su colaboración Uruapan del Progreso.
Es autor también de capítulos de libro que han sido publicados en las obras Michoacán a la Mesa, Entre Campos de Esmeralda, La agricultura de riego en Michoacán y Agua, Cultura y Sociedad en México, que están impartidas por el Colegio de Michoacán, así como una buena cantidad de prólogos, presentaciones y premios. De igual manera, nuestro doctor José Napoleón Guzmán también ha escrito muchos artículos interesantes para revistas especializadas, que en la cual son conocidos, y que estas revistas son textos de divulgación histórica y reseñas bibliográficas, así como hemerográficas. También nuestro doctor Guzmán también ha participado en un sinnúmero de congresos nacionales e internacionales, y es interesante notar que dicho trabajo que ha realizado el doctor ha sido en Cuba, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, España, República Checa y por último que es Rusia. También ha formado parte de diversos comités editoriales importantes como la revista Tzintzún, Revista de Estudios Históricos, Universidad Michoacana, Ciencia, Arte y Cultura, CEMASTEC, Divulgar para Transformar, Nuestra Historia, Revista Historiográfica, México, Cuba, Venezuela, entre otras publicaciones periódicas. Y estas son las dichas publicaciones que nuestro doctor Guzmán ha publicado, y también así como el trabajo que ha realizado y ha aportado a nuestra máxima casa de estudios. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar en la Facultad de Historia. En este recinto nunca me había tocado participar, salvo en exámenes recepcionales. Pero sin duda que es motivo de gran satisfacción estar aquí, en esta que fue mi escuela de historia, ahora Facultad de Historia. Y cuando recibí la invitación, primero por conducto de Luis, después desde luego confirmada por la directora de la Facultad de Historia, acepté con mucho gusto, con mucho agrado, dado que siempre he tenido la idea de que mucho más allá de mis asignaturas en la Facultad de Historia, siempre he tenido deseos de platicar con los jóvenes y sobre todo de una u otra manera orientarlos por esa senda que nosotros ya hemos transitado y que es propiamente la investigación y la docencia. Algunos aspectos que seguramente tocaré el día de hoy los he comentado en algún momento con los jóvenes, con los integrantes de diversas generaciones, pero de verdad que estoy muy contento de que estén el día de hoy conmigo, y no solamente ustedes como estudiantes, sino también compañeros profesores, amigos profesores, que han sido parte también de mi vida. Y como bien decía Tere Cortés, ella fue parte de mi generación, y desde luego que es un privilegio el día de hoy estar aquí en esta escuela, presidida por una compañera y amiga, y acompañado por muchos de ustedes, que son desde luego amigos entrañables. La conversación de hoy versará sobre algunos aspectos que considero fundamentales para poder comprender lo que ha sido mi formación como historiador, mi desempeño docente. De ninguna manera voy a leerles un currículum, sino más bien quiero comentarles que en algún momento también fui estudiante de la Escuela de Historia, y que varios de los problemas que los estudiantes externan en diferentes momentos también los padecí yo, al igual que mis compañeros. Son problemas que tienen que ver con nuestra formación, con las dificultades que se enfrentan cuando estamos iniciando nuestra carrera de historia,
con los problemas también que nos hacen sufrir cuando tenemos que tomar una decisión con respecto a cómo realizar una tesis, incluso mucho antes, cuando la pregunta básica es ¿y cuál será mi tema de tesis? Porque además el maestro quiere que le resuelva ya y la próxima semana quiere el protocolo. Entonces yo quisiera platicar sobre ello y que esto nos permitiera también, pues desde luego, dialogar con todos ustedes, porque lo que más quiero es que dialoguemos y que podamos comentar con ustedes muchos de estos detalles que hoy ustedes están padeciendo o que dicen padecer, y que vean que no es algo privativo de esta generación o de otras de la Escuela de Historia, sino que todos nos encontramos en su momento en las mismas condiciones, incluido también Ramón Alonso Pérez Escutia. ¿Me puede ayudar alguien con el padre? Primero, pues desde luego, cuando hablo de estos temas, la primera pregunta que se formulan muchos de ustedes es: oiga, doctor, ¿y usted cuándo estudió en la Escuela de Historia? Soy parte de una generación que realizó sus estudios entre 1977 y 1981. Somos la quinta generación de la Escuela de Historia. No somos la primera, muchachos. Somos la quinta generación. Y de esa generación, desde luego que forman parte compañeros y amigos que están integrados a la planta docente de esta Escuela de Historia. Esto es nomás para recordar que alguna vez fui joven, que llegué de Uruapan. Yo soy originario de Uruapan. Estudié todavía mi preparatoria en Uruapan, en la Escuela Preparatoria Eduardo Ruiz, y un día llegué a la Escuela de Historia, porque como bien decían, era Escuela de Historia. Para que no haya dudas, que alguna vez se diga que no me inscribí en esta escuela o que formé parte de esta universidad, cuando empecé a revisar mi archivo, me encontré realmente con documentos históricos que dan cuenta de mi paso por esta Escuela de Historia. Debo decirles, porque seguramente ese dato no aparece en mi currículum, que además lo interpretó muy bien su compañero. Originario de Uruapan, ingresé a la Universidad Michoacana a la Escuela de Ingeniería Civil. ¿Por qué razón? Yo tenía el bachillerato en Ingeniería y Arquitectura. Había, desde luego, una predilección en el ambiente familiar que tenía que ver con que buena parte de los integrantes estudiaban ingeniería. Y entonces, de alguna manera, después de haber cursado mi bachillerato en Ingeniería y Arquitectura, pues tomé la decisión de estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Michoacana. Así que yo ingresé en 1976 a la Universidad Michoacana, a la Escuela de Ingeniería Civil. Sin embargo, pronto me di cuenta de que yo quería estudiar algo diferente. No por el hecho de que hubiera reprobado matemáticas, porque todos nos hacemos el mismo cuestionamiento: ¿por qué estudiaste historia? Pues porque no sabía matemáticas. No, en realidad llegó el momento en que llegué a Morelia y de pronto me doy cuenta que era muy diferente esa carrera a lo que yo realmente quería estudiar. Y ni siquiera sabía que había una escuela de historia, debo confesar. Entonces empecé a externar yo la inquietud de estudiar otra carrera, de cambiarme a otra carrera, y pensé en un primer momento estudiar Derecho o, en su defecto, Economía. Economía era una escuela que recién se había creado en la universidad
gracias a las gestiones de la rectoría y gracias al apoyo de un gobernador economista, Carlos Torres Manso. En ese momento me encontraba cuando un compañero, Rafael Cisneros Paz, estudiante de ingeniería eléctrica, amigo mío, llegó y me dijo: mira, Napoleón, debo decirte que hay una escuela de historia, y me entregó el plan de estudios de la escuela de historia. Empiezo a descubrir que entonces, además de las materias propias de historia, había cosas que a mí me gustaban mucho. Siempre recuerdo, cuando hablo de este pasaje, a mi papá, que era una persona que había concluido estudios de secundaria. Él no había podido ingresar al colegio de San Nicolás, porque en el momento en que había sido aprobado su ingreso al colegio de San Nicolás, su padre murió, quedó huérfano, y entonces, como el hermano mayor, tuvo que dedicarse a trabajar. Sin embargo, mi papá leía mucho, le gustaba, le apasionaba la historia, la geografía y la literatura. Así que de alguna manera, ese gusto por ese tipo de materias me venía de mi padre. Cuando le dije a mi papá y a mi mamá, desde luego, que quería estudiar historia, seguramente ustedes han tenido la oportunidad de ver un video que aparece en YouTube acerca de ese momento. Me apoyaron mis papás, afortunadamente, aunque, como lo comenté en ese video, más adelante mi papá escribió a un primo mío, arquitecto, le decía: no sé qué va a hacer Napoleón, no sé en qué va a trabajar. Pero ese fue el momento. Entré entonces en la escuela de historia y entré a un mundo fascinante donde se abría una perspectiva distinta. Sí, el plan de estudios tenía una serie de materias de historia, talleres, seminarios, pero todavía existía en la escuela de historia una orientación más de carácter arqueológico. El director fundador fue el maestro José Corona Núñez, y el maestro que fue además nuestro maestro de arqueología de Mesoamérica nos había transmitido con una gran pasión, desde luego, ese apego a los restos arqueológicos, al grado de que en algún momento, junto con un grupo de compañeros, nos encaminamos a Sinsunzan, llevamos algunas palas y unos picos y quisimos hacer descubrimientos arqueológicos, hasta que el maestro Corona nos llamó la atención y dijo: no, así no se hace, tienen que pedir un permiso al INAH. Pero finalmente, para que ustedes vean cuál era más o menos el tenor en ese entonces, la escuela estaba muy influida por aspectos que tenían que ver con la arqueología de Mesoamérica. No crean que siempre me saqué un 10, pero este es un texto de mis primeros trabajos sobre arqueología de Mesoamérica. En aquel entonces no había computadoras, muchachos. El que tenía una máquina de escribir, va a decir Alonso que era un estudiante fifí. Pero en realidad, pocos éramos los que en algún momento dispusimos más adelante de una máquina de escribir. Entonces, ¿cómo se presentaban los trabajos? Se presentaban manuscritos. Podemos ver la siguiente para que ustedes se den cuenta de este material que en su momento entregué al maestro Corona Núñez. No sé dibujar tampoco, así que tuve que calcar en aquel entonces. Y por cierto, por primera ocasión me hicieron esta pregunta. El texto que se encuentra en el lado izquierdo tiene una anotación del maestro Corona que dice: ¿qué autor dice esto? Lo mismo que les corrijo algunas ocasiones a todos ustedes. Bueno, ¿de dónde sacaron este material? Esa fue entonces mi primera experiencia
en la escuela de historia. Pasado algún tiempo, nos dimos cuenta, los compañeros integrantes de esta generación, Luis Chávez Orozco, que la escuela tenía un sentido diferente. Después de haber leído libros como Historia para qué, haber leído textos clásicos que nos permitían saber que el historiador tenía un compromiso social, haber participado en algunas marchas, que no sé si quedaron registradas en algún momento, y cuando se abran algunos archivos, aparezcan allí algunas fotografías. Pero lo cierto es que al final de cuentas, una persona que influyó mucho en nuestra formación fue el licenciado Martín Tavira Ulloste. Él era responsable de la asignatura de materialismo histórico. Y entonces nos dimos a la tarea de leer sobre materialismo histórico. Claro que de todos nosotros, debo decirlo con mucha claridad, el más aventajado era Alfredo Uribe Salas, porque Alfredo ya estaba leyendo El Capital, mientras que nosotros estábamos apenas descubriendo algunas de las obras clásicas del materialismo histórico. Es más, todavía nos encontrábamos leyendo el manual de materialismo histórico publicado por la Academia de Ciencias de la URSS, dicho en otros términos, un manual. En aquel entonces también pues había este tipo de exámenes. Este examen nos lo practicó un maestro también muy querido, el maestro Osvaldo Arias Escobedo. Como en toda dependencia universitaria, ahora menos, había conflictos, dificultades. Ustedes pueden observar hoy Ciudad Universitaria impecable, pero en aquel entonces no había un resquicio dentro de los muros universitarios. Eran consignas, pintas, mueras y demás. Pero además también había manifestaciones de distinta naturaleza, paros, huelgas, salíamos y protestábamos, corríamos a los maestros, en fin, era una historia diferente. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que dentro de muchos otros detalles hubo un conflicto que desde luego afectó a nuestra generación, y a raíz de eso llegaron tres profesores chilenos sobre los cuales seguramente la doctora Teresa Cortés ha platicado con ustedes en algún momento, porque incluso a uno de ellos, Alejandro Wittker, se le hizo un homenaje en la Escuela de Historia. El otro, el maestro Osvaldo Arias. El maestro Osvaldo Arias, debo recordar que pienso que nunca faltó a clases con nosotros. Nunca. Se escucha tajante, pero nunca. Lloviera o tronara, el maestro Arias estaba con nosotros. Pero tanto el maestro Arias como Alejandro Wittker nos introdujeron desde luego en otras lecturas, en otros materiales. Nos pusieron a hacer lecturas que nosotros no conocíamos. Era el tiempo que incluso todavía no se consolidaba en la Escuela de Historia una planta académica. No había todavía definitividad de esa planta académica. Y algunas veces nos quedábamos sin algunos profesores y teníamos que hacer excursiones a diferentes instituciones de educación superior para conseguir profesores. Incluso hacíamos invitaciones a algunos profesores para que vinieran a dar algunos diplomados o cursos temporales. Pero en ese contexto fue que llegó entonces este grupo de profesores chilenos que sin duda dejaron una impronta que permanece todavía en nuestra Escuela de Historia. Ya no se puede ver, pero el primer día que me dijeron que tenía que presentar mi anteproyecto de tesis, nos sentamos con el doctor Gerardo Sánchez Díaz, que todavía no era doctor, era licenciado en Historia,
y empezamos a platicar sobre el tema de tesis. Gerardo empezó a escribir y de alguna manera perfilar un capitulado de acuerdo a lo que yo pretendía realizar. En realidad, yo no pensaba hacer el trabajo sobre las inversiones extranjeras. Desde Europa, a mí me había fascinado el periodo de la Reforma. Yo quería estudiar el periodo de la Reforma. Quería saber qué eran las leyes de reforma, qué impacto habían tenido las leyes de reforma. Desde luego me llamaba la atención el grupo de reformistas, personajes como Benito Juárez, como Melchor Campo y otros más, me fascinaban. Y había leído bastante. Pero cuando llegué a la escuela y me convertí después en becario de lo que es hoy el Instituto de Investigaciones Históricas, entré de lleno a trabajar en la Hemeroteca Pública Universitaria Mariano Jesús Torres como ayudante o becario de Gerardo Sánchez Díaz. Revisando aquellos periódicos que seguramente muchos de ustedes conocen, fui localizando mucha información sobre inversiones extranjeras. Y entonces me di cuenta que en un periodo que todavía no conocía, el porfirismo, habían arribado muchísimos capitales extranjeros. Y me fascinaba encontrar artículos alusivos a los ferrocarriles, a la minería, a la industria forestal, y de pronto descubrí con gran algarabía que había existido una compañía empacadora de carnes en Uruapan. Así nació entonces Michoacán y la inversión extranjera, 1880-1910, que originalmente llevaba desde luego un título distinto. Así fue como entonces comencé mi trabajo de tesis. Después, todavía en mi archivo, he localizado manuscritos, mis textos originales a lápiz, hojas de cuaderno escribe, donde uno iba incluso enumerando los renglones para ver dónde quedaban los pies de página, y así fue como empecé a redactar mi tesis. Fue un trabajo muy interesante porque tuve dos asesores. De pronto el maestro Ángel Gutiérrez, que era prácticamente quien coordinaba el grupo, me dijo: yo voy a ser tu asesor de metodología y Gerardo va a ser tu asesor de archivos. Entonces ellos dos fueron mis asesores. El maestro Ángel me acercaba a cierto tipo de lecturas, cierto tipo de materiales teóricos, y Gerardo me llevaba a los archivos. Recuerdo una anécdota que quiero comentarse. La primera ocasión que yo fui a un archivo, fui al archivo de notarías de Morelia. Resulta que seguramente por tradición familiar, pues yo iba vestido como seguramente algunos de ustedes me conocen, y Gerardo creyó que era pues un niño que no estaba acostumbrado a ir a los archivos, así me lo dijo después. Entonces me llevó al archivo de notarías, que era un cuarto donde estaban amontonados libros de todo tipo, y cuando abría uno el libro, lo recordará muy bien Ramón Alonso, la cal se esparcía por todos lados. Y luego me dijo Gerardo: ¿sabe qué? Aquí no hay sillas ni hay mesas, hay que trabajar en el suelo. Y así trabajé. Años después me confesó Gerardo: cuando me dijeron que tú ibas a ser becario, pensé que tú no ibas a servir para la investigación, y dije, le voy a dar una primera oportunidad a ver si resulta que trabaja bien en un archivo. Y así empezamos a trabajar en el archivo. Lo cierto que al final logré obtener la carta de pasante.
cuando yo obtuve la carta de pasante, ya estaba